Universidad San Francisco, está aquí invitado porque es el equipo que más avanzado está ya en contacto con la industria. Entonces, si es que obviamente, considerando estas, yo diría, advertencias que nos han dado los desarrolladores del modelo de Asturias original, pudimos hacer los cambios, yo creo que adecuados para que podamos direccionar los esfuerzos ya con una nueva fuerza. ¿Cuál es tu opinión, Alfredo, por favor? Sí, gracias, Cristian. Quisiera primerito felicitar al grupo completo de Resistencia Team. Nosotros hemos estado siguiendo sus desarrollos y con ansia esperando que liberen los planos finales. Ayer nuestro diseño está basado en su diseño, o sea, tenemos el mismo balancín con una leva en espiral. Nosotros vimos el primer desarrollo era con un EMA 23 y con ese hemos encontrado acá algunos motores como unos 400, entonces nos habíamos fijado en ese y lo que decidimos hacer es un gearbox, ¿no? Una caja de rodamiento, de engranajes ahí para aumentar el torque. Estamos nosotros usando el equipo de la bolsa de resucitación, el AMBU, y no el Jackson Reese, más que nada porque se había pensado que en las condiciones en las que se necesitarían en el país probablemente no habría aire médico. Entonces, por eso fue que se decidió hacer con el AMBU. El problema sí creemos que puede haber de acumulación de CO2 y por eso necesitamos de ley, creo, el circuito paciente, pero hacerlo corto más bien en el lado de inspiración y más extenso en el lado de expiración y poner una PIP al final de ese con una solenoide. Esa es la idea que nosotros tenemos, aunque sí queremos verla y gracias por la respuesta a cuál era la razón de usar la Jackson Reese. Esa sería una de las limitantes que nosotros hemos visto. También estamos pensando en usar el principio también del caudalímetro en base a medición de presión y lamentablemente en las condiciones que nosotros tenemos acá en Ecuador hay mucha dificultad en conseguir los sensores. Entonces, de hecho, estamos importando sensores de diferenciales de presión para hacer un montaje como el que ustedes lo tienen. Les quisiera mencionar que hasta aquí el equipo que está atrás mío hemos logrado con una bolsa AMBU mediante seteos en el sistema, en un controlador ESP32 podemos setear el volumen y con la velocidad y el giro de la leva podemos producir exactamente el mismo volumen al final de la vía aplastando el AMBU. Entonces ahorita vamos a pasar a la parte me gustaría sí pues ver si es que la ruta sería mejor la de Jackson Reese como ustedes lo tienen, pero claro, también vi que hay cambios en el motor y nosotros nos tenemos que adaptar y eso es para todo el grupo, creo, porque ustedes están usando ahora un EMA 24 que claro, tiene por demás de potencia y que ese fue, de torque, perdón, que ese fue un limitante que teníamos. No, pero perdón. Nosotros en concreto, sí, es NEMA 23, NEMA 24. Nosotros necesitamos 4 Nm. Teníamos varios modelos de NEMA 23 con reductora, en reductora 5.1 y 15.1, pero desechamos esa solución simplemente por cuestiones de durabilidad mecánica. Cuanto menos elementos se pueda colocar en la instalación, lo primero, son más económicos, es evidente que es más barato un motor un poco más grande que no un conjunto motor reductora, y luego eliminamos un elemento más de posibilidad de avería, que es la reductora. Entonces la reductora además no sufre bastante cuando se está haciendo un movimiento continuo de balancín adelante, atrás, porque no son reductoras de alta precisión y tienen el backslash, la holgura cuando se produce el movimiento de cambio de dirección, y eso al final va desgastando mucho los piñones de la reductora, con lo cual es mucho más eficiente, genera menos ruido, genera menos calor y sobre todo la durabilidad del equipo es mejor ir a un motor más grande. Ya digo que teníamos esos motores y al final, después de hacer varias pruebas, directamente fuimos a la opción del motor. ¿Cuántas horas continuas lo tienen prendido al equipo para probar la validación mecánica?
hemos llegado a tenerlos 16, 24 horas funcionando. Incluso hemos llegado a hacer algunas pruebas porque las válvulas médicas con las que hemos podido contar vimos que tenían un problema de temperatura. Son válvulas que si están funcionando durante mucho tiempo alcanzan temperaturas bastante altas. Entonces hemos hecho simulaciones y hemos logrado conseguir la apertura y cierre de válvula dejándole prácticamente a una temperatura de unos 35 o 40 grados. Todo eso, en vez de darle tensión permanente a la válvula, lo que hemos hecho ha sido inyectar un tren de pulsos PWM. Son suficientes para abrir la válvula y mantenerla perfectamente abierta, dando el 100% de flujo, pero claro, la corriente de retención que necesita la válvula para estar abierta es muy pequeña. Entonces, al trabajar con el PWM, hemos conseguido ciclos inferiores al 60-70%, con lo cual la temperatura de la válvula prácticamente no aumenta. El funcionamiento es igual, pero reducimos muchísimo la temperatura y la duración de la válvula. Y en el sistema neumático de la bolsa, ciertamente el control que hacemos por volumen con el AMBU es válido, es reconocido, y de hecho lo he visto en otros sistemas activados del AMBU. Si intentan hacer el cambio con ese mismo cálculo, intentan hacer el cambio con el Jackson Race, no va a funcionar. No va a funcionar. Hay que ajustar. La latencia del balón es absolutamente... De hecho, eso dio bastante problemas a todos los ingenieros. La latencia del balón es terriblemente alta, que es realmente lo que permite el manejo con la PIP y la variación del flujo. Al final, la latencia es tan terriblemente grande que cuando se utiliza el sistema de leva con presión, el volumen es absolutamente incontrolable porque depende muchísimo del caudal. Entonces, a un mismo caudal, evidentemente ese cálculo va a ser funcional, pero para caudales diferentes no lo será, lo cual requiere justamente una válvula con solenoide para conectarte la pipa a la válvula. De hecho, la máquina es capaz de mantener un flujo controlando la PIP, aunque no esté funcionando la ley. Yeah. Y una pregunta adicional. En el caso del sensor de flujo, claro, ahorita muestran es uno en base a presión, el sensor de caudal. Pero también está reportado en su manual de que se usa un sensor de stock, o sea, con marca Sensor Ion, me parece que es. ¿Ese es alternativo o es...? A ver, hemos estado viendo, porque nosotros teníamos también el problema de encontrar esos sensores. Lo fácil era ir a un sensor médico estándar reconocido, pero con unos costos muy altos, y como era una cosa que era autofinanciada, no queríamos ni podíamos gastarnos esa cantidad de dinero. Y además estábamos pensando en el futuro uso de la máquina y el destino. Lo que queríamos era utilizar una máquina lo más económica posible para que su difusión fuese lo mayor. Entonces, dimos muchísimas vueltas con el tema de los sensores y ya digo, tenemos preparado para utilizar sensores en I2C y en SPI. Tenemos pensado también utilizar los sensores de hilo caliente, y en función de la disponibilidad de uno y otro es cambiarlos y adaptar la electrónica para cada uno de ellos. Yeah, entonces es adaptable. Y en la parte del trigger que ustedes han diseñado, ¿eso se activa igual con los mismos sensores de presión? No. Si nosotros utilizamos un sensor de presión diferencial, lo que se utiliza en cualquier control de proceso, pues ya sea petroquímica o cualquier otra cosa, nosotros tenemos dos sensores de presión, uno en la cámara de alta y otro en la cámara de baja. Tenemos un estrangulamiento conocido que normalmente se llama placa de orificio, en este caso obviamente es algo mucho más pequeño, y nosotros estamos detectando el caudal y el flujo en función de esos diferenciales de presión. Y obviamente cuando se detecta el pico de presión en la cámara negativa, mejor dicho en la cámara de baja, que es la que está en el lado del paciente, eso se utiliza, si han visto antes en la configuración de la pantalla, se podría configurar el nivel del disparo del trigger, de tal manera que nosotros, a partir de una presión dada en la cámara de alta, que siempre ha de ser superior, perdón, en la cámara de baja,
que siempre ha de ser superior a la cámara de alta, o sea, eso quiere decir que se está produciendo esa demanda, y además acompañada por un filtro de tiempo. Necesitamos que para evitar picos que puedan dispararlo erróneamente, es necesario que supere un umbral la presión y durante un tiempo determinado. Esos dos parámetros son configurables. Sí, gracias. Eso siempre que queramos hacer realmente un por caudal, que es de hecho lo que tenemos implementado ahora con el sistema, y de hecho se implementó porque la bibliografía habla de una mayor sensibilidad a la hora del disparo por parte del paciente. Pero tampoco sería una locura y no tiene mayor ciencia, porque simplemente es cambiar una única variable dentro del sistema, cambiarlo en vez de un trigger por caudal, un trigger de presión, pues tenemos esos sensores de presión ya funcionando y dándonos un valor. Evidentemente la sensibilidad de ese trigger influirá. Yeah. Pero bueno, es el contra por no utilizar ese sensor de caudal. Sí, muchas gracias, equipo. Ya, mis felicitaciones. Vamos a estudiar incluso más a detenimiento su último diseño. Nosotros que queremos a la próxima semana hacer también un ensayo con un cerdo. Vamos a monitorear el CO2 y tratar de intentarlo con la bolsa AMBU, porque hasta aquí creo que nos hemos esforzado también en encontrar stock y hay, entonces eso podría ser una alternativa también para nosotros. Ahí les contaremos. Les agradezco mucho la oportunidad, y si podemos estar en contacto les agradecería muchísimo. Pero sí, adelante, muchas gracias por todo. Personalmente tengo mucho interés por esa prueba, con el CO2, entonces me encantaría tener el reporte de esa prueba, la verdad, y también porque de hecho yo también he pensado, porque justamente lo que nos acabas de comentar es una verdad absoluta. Hay muchísimos más ambos que Jacksonville, hay muchos más ambos que Mapleson. Es más fácil encontrar esa bolsa. Yo soy el primero que le encantaría poder utilizar esa bolsa. La bibliografía y los problemas que he visto no me han aconsejado por ello. Entonces, si existe alguna manera de modificar esa bolsa, yo soy el primero que le encantaría conocerla, ya aunque sea por motivación personal. Okay. Gracias. Muchas gracias, Alfredo. Nuevamente un diálogo súper constructivo.